Muy buenos días, bienvenidos aquí a espectadores, a todos ustedes, una vez más en ¿Qué día con Eddie Bueno? Hoy acompañada nuevamente de nuestro querido amigo y hermano Leonardo Jiménez. ¿Cómo tú estás, Leonardo? Bien, muy contento de estar en el aire con nuestros televidentes y nuestros seguidores por YouTube, que veo que mucha gente nos sigue también y ve la transmisión de ¿Qué día con Eddie Bueno? El toque de queda de las mañanas de República Dominicana, Canal 19, Cinevisión. ¿Qué día con Eddie Bueno? Margarita, feliz de estar contigo. Así es, aunque hoy es un día no muy feliz para mí, porque quiero aprovechar para darle el pésame a mi querida amiga y hermana Celeste Pérez, quien es muy conocida, porque tiene muchos años trabajando en el listín, en ritmo social, y a su esposo, en especial a Víctor Guareño, por la muerte de su hijo mayor. Wow. Realmente una muerte inesperada, un muchacho jovencito murió de un infarto ayer, y de aquí voy para la funeraria, estará velándose en la funeraria Blandino a partir de las 10 de la mañana. Nuestro pésame a la familia completa, y la República Dominicana pierde un valor cuando un joven inesperadamente pierde la vida, y los padres no tienen, óigame, en el diccionario no existe una palabra para descifrar el nombre que adquiere uno cuando pierde un hijo. Es que estamos diseñados para que sean ellos los que nos entierren a nosotros, no nosotros a ellos. Eso es así. Pero lamentablemente a veces las cosas suceden y son más dolorosas cuando no se esperan, porque generalmente una persona que tú estés hablando normal con él y que en un rato te diga murió, como que algo no es lo mismo cuando está enfermo, que ya tú esperas que algo así pueda llegar. Pero por ahí nos veremos, estaré en un rato allí en la funeraria para estar con ellos y estar junto con ellos dentro de su dolor. Por otro lado, también hay que celebrar la vida de nuestro querido Alejandro, que está de cumpleaños hoy. Sí, Alejandro, el máster de ¿Qué día con Eddie Bueno? Canal 19 entero, máster. Alejandro es el que lleva los controles. Está de cumpleaños hoy, vaya nuestras felicitaciones para él, que cumpla muchos más en salud y bendiciones. Así es, aquí como que deberíamos tener una musiquita que entre cuando, de cumpleaños y cosas, ¿verdad? Tú sabes que el pequeño es tacaño, el pequeño no liquea. El pequeño ni da ni dice dónde hay. Pero son 60. Sí, Alejandro dice que Alejandro cumple 60, no son 60 pequeños, no sea tan exagerado. Señores, gracias por estar en sintonía con el programa de las mañanas de República Dominicana. ¿Qué día con Eddie Bueno? Hoy hay que preanunciar, ¿no? Nuestro invitado. Sí, tenemos un invitado de lujo hoy. Sí, hoy nos vamos a dar un platillo fuerte. República Dominicana quiere saber muchas cosas del general José Miguel Soto Jiménez. Recientemente fue nombrado al comité político de la Fuerza del Pueblo. La dirección política de la Fuerza del Pueblo. Óyeme, yo creo... Se sumó a esa dirección política un hombre de valor. Es lo que yo iba a decir. Yo creo que con el respeto que me merece la Fuerza del Pueblo, se da un lujo de tener un miembro como él ahí, y no él el lujo de estar en la Fuerza del Pueblo, porque el brillo de Soto Jiménez, yo creo que es del tamaño del brillo de la misma Fuerza del Pueblo. Bueno, eso es así, ahí no hay duda. Y por otro lado, antes de pasar a los comerciales para entrar a esa gran entrevista, nos vamos a tener, ahora hay un buen espacio para hacer negocio. Vamos a sembrar aguacate. ¿Tú no tienes aguacate en tu finca? Café, cacao, porque Estados Unidos ya eliminó los impuestos. Sí, lo que pasa es que la canasta básica en Estados Unidos aumentó excesivamente de precio cuando analizaron, y fue la implementación de estos aranceles que se les pusieron a todos los productos originarios de otros países, no tan solo de República Dominicana, sino de otros países también. Entonces ellos vieron que la canasta básica se disparó y no había control en esto, y la queja a nivel nacional era demasiado fuerte. Entonces ellos han optado por reducir esos aranceles que fueron puestos a las importaciones desde América hacia Estados Unidos. Ahora bien, yo te quiero decir a ti algo con relación al aguacate. Mire, en Chile hay una situación muy seria con el aguacate. En México hay otra situación muy seria con el aguacate. En República Dominicana, de hecho, yo estuve por allí, por Rancho Arriba, Ocoa, este fin de semana. Yo me fui por Cambita,
toda esa parte por ahí, crucé la presa y todo eso es aguacate. Eso productivamente se ve bien, pero el aguacate acaba con el agua. El usted sembrar toda la orilla de los ríos, toda esa área de la cordillera central de aguacate, quiere decir que los ríos prontamente se van a secar. Pero estoy hablando del plazo de 5 a 10 años, no vamos a ver río aquí. El aguacate acaba con el agua. Entonces, productivamente se van a beneficiar un grupito, pero la mayoría, que somos el pueblo entero, nos vamos a perjudicar. Esas presas tú las verás cada vez con menos agua, porque el aguacate acaba con el agua. O sea, realmente es el vegetal, no, el árbol que más consume agua del mundo, es el aguacate. Entonces, sembrar la cordillera entera de aguacate para que se beneficien 2 o 3, yo creo que eso no está planificado adecuadamente. Es lo que yo estoy mirando, porque si tú ves el problema que hay en Chile, el problema que hay en México, entonces tú lo traes para acá ahora, lo que nos espera con el aguacate es mucho problema. Así es, y bueno, vamos a iniciar de inmediato dándole la bienvenida a nuestro invitado de lujo, que queremos aprovechar este tiempo completo para también darle participación a los televidentes al final para cualquier pregunta que quieran hacer, ya que es una persona historiadora, escritora, tiene todas las cualidades, general, con experiencia de Estado y también con experiencia política. Le damos la bienvenida a nuestro... Y tiene una cualidad muy importante. ¿Cuál? Que es mi amigo. Vamos a darle la bienvenida al general Soto Jiménez. ¿Cómo está usted, general? Bueno, ya ustedes saben, galardonado primero con una introducción como la que ustedes hicieron. Cualquiera se siente impactado en el ego, ¿verdad? Pero déjenme decirles realmente que lo principal es que me encuentro, como tú has dicho, entre amigos. Entre amigos. Y entonces, esa es una situación que motiva. Y además una invitación que yo defiero con mucha complacencia. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, porque sé, primero, que en el caso como debe ser, ¿verdad? Ella habló de que era mi amiga, yo digo mi compañera. También su compañera, eso es lo que ella nos dice. Sí, una compañera inteligente, sí, proactiva, sí, y muy sensata, eso es digo así. yo. Gracias. Margarita, yo creo que tiene cualidades suficientes para engalanar la fuerza del pueblo. Y en cuanto a ti, no me voy a quedar atrás. Siempre tus juicios son, y te voy a decir la cualidad que yo veo fundamental, muy acertados, pero sobre todo tú no especulas. Eso es así. La información está ahí. La información, y no solamente es tener acceso a ella, sino poder interpretar lo que los dominicanos llaman leer entre líneas. Eso es importante. ¿Sí? Eso es la principal arma contra el amarillismo y demás. Por lo tanto, también entonces unirme al pésame que mencionaste, y felicitar, aunque es una contraposición, pero esa es la vida, a Alejandro, saludar al pequeño y a todo el grupo de colaboración de este espacio. Muchas gracias, general. Usted entró en el 1973, ocupó cargos como es la dirección de la Escuela de Infantería, del Instituto Militar de Educación Superior, comandante de brigada, ex ministro de las Fuerzas Armadas. Tiene muchísima, vasta experiencia en cuanto a lo que es el Estado, en cuanto a lo que son las estrategias de seguridad. Y se ha hablado de la amenaza que corre Haití con esto que las bandas que le han dicho que no salgan de su casa, que van a hacer una guerra ya a nivel nacional en Haití. Y por esa experiencia que usted tiene, ¿qué amenaza pudiera traer a nuestra República Dominicana cuando esta guerra interna nacional en Haití, siendo el país vecino, inicie esta masacre? ¿Qué peligro corremos nosotros, la República Dominicana, y si estamos preparados para
cualquier eventualidad en cuanto a seguridad. A mí no me gusta ser, nunca lo he sido, porque no es simpático, una especie de oráculo nefando o nefasto. Pero yo siempre trato de ser muy objetivo, sobre todo porque conozco el tema, ese es mi tema, el tema de Haití, pero yo le digo a ustedes algo. Hay que poner las cosas en su sitio, cada cual en su sitio. Lo que tú estás aludiendo es una guerra civil no declarada en Haití, pero que en los hechos se viene escenificando. ¿Cuál es el peligro? El peligro. Fíjate que no uso la palabra amenaza como tal, porque para los militares la amenaza y el peligro no es la misma cosa, aunque semánticamente lo es. Pero yo lo que te digo a ti es que hay que reparar en algo que se llama la correlación de fuerza. Realmente, las Fuerzas Armadas desde hace tiempo y ahora con mayor fe tienen una superioridad militar que de por sí, en el efecto de la disuasión y de la vigilancia constante, está conjurada la amenaza. Yo una vez dije, y trajo controversia, que yo no veía, hace unos años, que yo no veía a Haití como una amenaza militar, hay que diferenciarlo, pero que al mismo tiempo no deberíamos devaluar esa amenaza en otros aspectos. Yo pienso que lo que Haití representa en este momento es la más grave amenaza que hemos tenido jamás los dominicanos. Fíjate la diferenciación, no militar, sino los dominicanos. Ahora bien, yo he dicho en varias ocasiones también que es el peligro, ese es el peligro de siempre. Ese peligro que yo hablo es más grave ahora que en toda la historia de la República Dominicana. Y tú me dirás, ¿cómo en toda la historia de la República Dominicana? Inclusive cuando los 22 años de dominación haitiana, cuando las primeras invasiones en el principio del siglo XIX. El peligro de ahora es más grave. Y eso me lleva a esas consideraciones que tú hiciste de tipo de mi experiencia como militar, me lleva a pensar que la amenaza, lo que se llama amenaza militar, no existe. No, porque no hay una milicia ya armada que esté dispuesta a pelear con la República Dominicana. Ojo, no hay milicia, no hay ejército. Es lo que te estoy diciendo. Y considero que la disolución del ejército, con toda la carga de arbitrariedad, tropelía que se cometían, fue un error estratégico. O sea, ¿usted cree que fue adrede? Mira, yo no me iría tanto ahí, pero yo conozco varios de los ideólogos de esa desaparición. Por ejemplo, aquí hubo una embajadora que fue la embajadora Donna River, yo no sé si la recuerdan, que no estando aquí, yo la seguía mucho en la revista militar, Military Review, y la tesis de ella, la situación que vino después, que ella ejecutó como embajadora, era la misma que ella proponía en sus artículos en Military Review cuando estaba en México, ¿verdad? Pero yo lo que quiero llegarte a la conclusión que ahora, en que las Fuerzas Armadas han priorizado el tema haitiano de la frontera como una prioridad. Debe ser. Debe ser. Y que era un sueño que tuvieron muchos militares, ¿verdad? Que finalmente la prioridad, por ejemplo, del ejército, de todas las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Era y debe ser la frontera. Pero yo lo que te quiero decir es que inclusive hay una escuela de pensamiento actual con eso. El problema no es la amenaza, lo que va a venir. El problema lo tenemos aquí ya, ¿verdad? El problema lo tenemos dentro. Yo he dicho que tenemos ya una invasión silente. Y lo que se llama la inmigración ilegal. Aquí se hizo un censo.
se supone, un censo que costó muchísimo dinero. Yo creo, tú conoces, ustedes conocen los resultados del censo. Pero yo no conocí ni lo que hicieron el censo. A mi casa pasaron y dejaron un A mí no me censaron, yo no estoy en ese censo ni a mi yo tengo familia. 2 fincas y en ningún lado entraron. Precisamente. Bueno, entonces yo lo que te digo a ti es que a mí me enseñaron, precisamente en la escuela de guerra, me enseñaron a mí, en el curso de Estado Mayor en los Estados Unidos, en el 88, me enseñaron a mí que la población no crece aritméticamente, sino que crece geométricamente. Ese es el principio malthusiano. Cuando se habla de la famosa corrupción, ¿verdad?, de los militares, que yo recalco, yo no toco las Fuerzas Armadas ni con el pétalo de una rosa, porque ese es mi referente, ¿verdad? Entonces, yo les digo a ustedes que la frontera dominico-haitiana tiene un espacio, tiene espacios totalmente abiertos, ¿verdad? Entonces, es una frontera donde los obstáculos naturales a veces, o a veces no, en la mayor, no existen, ¿verdad? Eso es lo que justifica, no el muro como solución, sino uno de los elementos que en esos espacios puede decir algo. Entonces yo lo que te digo a ti es que en eso me ha llevado a mí. Pues yo tengo muchos años, desde que yo no podía hablar, ¿verdad? Desde que yo no podía hablar, por una sencilla razón, de que los militares no pueden hablar, ¿verdad? Claro. Y entonces, aún así, yo hablaba en términos académicos y teóricos, y bueno, desde mi posición de militar activo. Hay gente que dice, sí, pero usted fue secretario de la Fuerza Armada. ¿Por qué usted no resolvió el problema? Yo digo, y en eso soy fundamentalista, se hicieron grandes esfuerzos. Yo puedo citar la Fuerza de Tarea, por ejemplo, Beler, y otras fuerzas de tarea que se hicieron en las Fuerzas Armadas Conjuntas en esa época, en que yo tenía el honor de ostentar el mando, para disuadir la amenaza. Ahora, ¿qué me enseñó? ¿Cuál es todo esto que yo estoy diciendo, que me he entendido en demasía? ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Que yo he dicho muchas veces, de hace tiempo, que yo soy fundamentalista. Con el tema haitiano, yo soy fundamentalista. Basada no solamente en mi experiencia, sino en lo que ha pasado. Porque siempre, oiga, ¿tú sabes cuál es el peligro de las bandas? ¿Verdad? Claro, el dominicano se conmisera de la situación que está viviendo ahí. Y yo digo que a mí no me importa lo que pase en Haití. A mí lo que me importa es lo que pasa en la República Dominicana. Precisamente por ese nacionalismo que usted siempre ha demostrado. Antes de la pregunta que yo le voy a hacer, ya yo recibí aquí un mensaje de nuestro querido amigo y hermano Eddie Bueno, sí, que no está aquí hoy, le pide excusa. Un saludo para él. Que está viendo el programa, pero no pudo estar porque sí, de donde está, gracias a la tecnología, puede verlo por el celular y le manda excusa de que no esté aquí, pero también le manda saludos el jefe de aquí del canal, el don Johnny Daguaje, quien está también mirando el programa, le da la bienvenida, y su hijo Francisco. Y ese es mi amigo, y aprovecho esos saludos que agradezco y reitero con mucha efusividad para introducir mi fórmula, ¿verdad?, de siempre. Un saludo muy dominicanista y muy pueblista a toda la audiencia de este programa, porque yo tengo que meter mis anuncios también, ¿verdad? Exacto, claro que sí. Yo te quiero decir algo a usted. Mire, realmente, como usted dice encomiablemente, que en Haití no hay un ejército, que tendríamos que tener un miedo bélico sobre una invasión haitiana a República Dominicana. Eso es una quimera. Pero lo que no deja de suceder es que pudiera venir una oleada, o a que me maten allá, que me maten aquí en la frontera, sí, y entonces está el ejército dominicano preparado para una oleada de personas dispuestos hasta perder la vida por intentar cruzar la frontera. Lo que tú has esbozado ha sido desde que yo era coronel,
que estaban en operaciones de las Fuerzas Armadas como coronel. Esa ha sido la tesis permanente, Es el miedo. permanente del peligro de eso. Ahora, yo te digo que eso nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Eso no quiere decir que no pase. Exacto. ¿Eh? Esa fuera mi respuesta. Nunca ha pasado, ¿verdad? Ahora, yo quiero decirte algo para redondear la idea. ¿Cuál es el verdadero peligro de las bandas? Las bandas no tienen ningún tipo de capacidad para enfrentar y confrontar las Fuerzas Armadas Dominicanas. Ninguna, ¿verdad? Y eso, yo conozco mucho de eso, de esa disponibilidad de nuestra fuerza. Y la calidad de los mandos también. Que puedo hablar de ello, porque sencillamente pasaron por mi mano. Claro. O fueron mis alumnos, o yo fui su comandante. ¿Eh? Algunos de ellos desde cadete, otros como teniente, etc. Y yo les quiero decir a ustedes que el peligro que ya tenemos adentro, con las bandas, no tenemos las bandas adentro, sino que tenemos adentro, que es la inmigración ilegal desproporcionada totalmente. Y es intemporal, eso no dice que no, pero eso fue así, no, eso no, la cantidad de ilegales que nosotros tenemos ahora, no lo hubiéramos tenido nunca en toda la historia de la República Dominicana. Ahora, ¿cuál es el peligro de las bandas? Yo tengo una tesis, que no es solamente mía, expresa, que le he dicho muchas veces, que cuando pase lo que va a pasar en Haití, que está anunciado, para mí no es la guerra civil, que no es ninguna novedad, sino es la intervención de fuerzas extranjeras importantes en territorio haitiano. La gran amenaza de nosotros es que las bandas no es que vienen para acá a tirar tiros, ¿sabes lo que? Van a buscar santuario aquí, como ha sido siempre, desde la guerra, oye, desde la batalla de la Limonade, en 1691, ha pasado lo mismo. Cuando los haitianos tienen problemas, ¿verdad? Y ellos van a tener una presión poderosa cuando ocurra eso, ¿verdad? Exacto. Cuando Mira, ocurra eso, entonces ¿qué van a hacer? Van a venir a buscar, como ha pasado en muchas ocasiones, santuario en la República No, porque Dominicana. ahora están corriendo los civiles, pero en ese punto van a correr los delincuentes. No, porque ahora, fíjate, cuando tú dices de correr, yo tengo la experiencia también, en mi experiencia en la frontera, que por ejemplo, en el 94, para no irme un poquito tan atrás, había la amenaza de una poblada, ¿como fruto de qué? De lo que yo te estoy diciendo, de la intervención norteamericana y después del MOC en Haití. ¿Tú sabes lo que pasó? De manera increíble, que lo vi y lo viví yo, que los haitianos que estaban en las localidades fronterizas y que trabajaban en los bananos y que trabajaban en el arroz y en otras, ¿sabes lo que hicieron? En vez de hacer lo que nosotros estábamos esperando, es que se fueron a su país en masa. Porque sintieron cierto nivel de tranquilidad. Precisamente No solamente de tranquilidad, sino que hay que seguir el pensamiento del mismo Juan Pablo Duarte. Ese es un pueblo que tiene sus matices culturales, yo creo que de ascendencia antropológica tribales, ¿verdad? Claro. Y entonces, en vez de hacer eso, es que nosotros, no solamente que nosotros lo esperábamos, nosotros teníamos planes militares, que es bueno que la gente lo sepa, no es que teníamos. Siempre se habló de que había planes cuando Trujillo, de una virtual invasión haitiana. No. Esos planes nacieron precisamente en esa época. Pero no eran planes simplemente de hacer los planes, sino que se articularon en la Escuela de Estado Mayor, en los juegos de guerra, ¿verdad? Ese era el motivo, ¿verdad?, de eso. Ahora, y ese es el peligro que sigue existiendo con las bandas. No es que vengan a pelear para acá. No, es corriéndole a una Y si yo te digo que eso ha pasado, por ejemplo, en mi época que yo era ministro de las Fuerzas Armadas, eso pasó. No se llamaban bandas, se llamaban guerrillas, porque en Haití hay una tradición de fuerzas paramilitares seculares, ¿verdad? Pasó eso. Había 6 o 7 grupos guerrilleros, ¿verdad?
¿Qué hicieron cuando la fuerza de paz se le llamaba a nosotros en el 65, pero el MOC hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Combatir lo que hicieron, se pasaron para acá. ¿Tú sabes lo que hubo que hacer? Recibirlos, apresarlos, desarmarlos, no tiraron un tiro y duraron bastante tiempo en poder de las Fuerzas Armadas como prisioneros, ¿verdad? Oficiales y algunos alistados del antiguo ejército. ¿Y tú sabes lo que pasó? ¿Qué hicimos nosotros? Llegó un momento que estamos hablando de meses, los mismos norteamericanos se lo llevaron. Ahora, te digo la ironía, algunos de ellos que se lo llevaron a los Estados Unidos al mes o a los 2 meses estaban en Haití de nuevo. ¿Quién los introdujo con fines de crear el tablero? Los mismos norteamericanos. Sí, porque uno no sabe, la agenda norteamericana nada más la conocen. Y déjame decirte que mucha gente dice, bueno, es cierto, y eso se prolonga hasta la independencia. Antes, en la independencia haitiana, pasó lo mismo. Había un caudillo de la independencia haitiana en la guerra intercolonial, que era Viazó, por ejemplo, Viazó, ¿verdad? Y tenía connivencia con los dominicanos y acuerdos con los dominicanos, con los criollos dominicanos. ¿Tú sabes lo que pasó? Que es otra característica de los haitianos. Que una vez que le convino a ellos, se le olvidó los acuerdos que había. Esos acuerdos que yo te digo se nutrían inclusive de este lado de la línea, ¿verdad? De este lado de la línea. Y resulta que ellos incumplen los acuerdos, pero no solamente entre ellos, ¿verdad? Sino con los organismos internacionales. Mire, sí, lo han demostrado, pero quería decirle, general, usted en sus obras ha demostrado un gran estudio de la dominicanidad, sí, del dominicano nativo, de su forma de actuar, de pensar y del trayecto de la historia, y me pareciera hasta pensar que tuvo una visión de lo que estamos viviendo hoy en día, sí, por ejemplo, en su obra de hace más de 20 años, 2020, 2021, Los motivos del machete. Sí. Premio Nacional. Exacto, sí, que he tenido el honor de leerlo y, sí, y habla del trabajo precisamente de los nacionales haitianos, sí, y pudiera verse ahí como un inicio de lo que estamos viviendo hoy, la mano de obra haitiana. Sí. Sí, ¿Qué lo motivó a escribir esta obra? Nunca como ahora. Y déjame decirte que ese libro de Dominicaneando también recibe mi experiencia como agregado militar en los Estados Unidos. O sea que yo vi desde adentro. Y déjame decirte, nosotros sufrimos decir que los norteamericanos tienen su doctrina, que por cierto la doctrina militar acaba de cambiar una vez más ahora. Porque recuérdate lo que decía Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y la doctrina se nutre de experiencia. Pero los norteamericanos usan sus fórmulas. Se equivocan en esas mismas fórmulas. Yo te puedo poner un ejemplo de Haití, ¿verdad? Y de la República Dominicana. Se equivocan, pero siempre juegan en torno a sus intereses nacionales. No los intereses de la República Dominicana, sus intereses nacionales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que miren un ejemplo, para comprender lo que está pasando ahora mismo. Si tú sigues la secuencia de la noticia, no importa amarillistas o no importa lo que se llaman las fake news, o las noticias falsas. O las mentiras, ¿verdad? Las noticias falsas, de las que ha hablado Guido Gómez Mazara, ha hablado de eso últimamente en su tema. Pero yo lo que digo es que tú tienes que ver, por ejemplo, ¿dónde se resolvió? Un ejemplo. La crisis para comprender el juego y comprender lo que está pasando con Venezuela y demás. ¿Dónde se resolvió el problema de la crisis de los misiles? ¿Dónde se resolvió? ¿En el Caribe? No. ¿En la frontera imperial? ¿Saben dónde se resolvió? En Turquía.
donde se negociaron los misiles nucleares que estaban muy cerca de la Unión Soviética. Bueno, ahí fue que se resolvió. Entonces, yo te digo a ti que la solución ahora, que de eso hay que hablar también, no solamente por la carga de los caminos verdes, que se llama, ¿verdad? Porque el camino, tradicionalmente, hay una cosa que se llama en la milicia las avenidas de aproximación, que es donde transita la movilidad. Y entonces, mira, para que tú veas la complejidad del problema, los mismos caminos verdes, que son los caminos de los ilegales, en esa frontera cuasi abierta que yo he dicho, óyeme, son los mismos del contrabando. Sí. Es el mismo del contrabando, pero es el mismo del de la droga. Y del tráfico de armas. Y de todos los males que existen, de todos los males que existen. Bien, general. En la frontera. Deme un segundito, sí. un segundito. Nosotros tenemos un compromiso que no podemos eludir, que es con nuestros anunciantes. Sí, claro. Entonces vamos Sí, a pero subir. déjalo que termine la idea para no dejarlo inconcluso y podemos pasar al Bueno, anuncio. si usted... No, pero por favor, pasen y los Para retomamos. que él pueda terminarla, ¿no? Ok. Ampliamente, porque ya de la dirección nos están llamando para que subamos a unos anuncios y volvemos en breve con el general Soto Jiménez. Ese día era la carrera, había mucho apoyo, estábamos en alta y yo estaba puesto para coronar. Pero tuve un mal presentimiento, como que vi un accidente, los panas llorando y me vi feo. 3.000 personas fallecen cada año en República Dominicana a causa de accidentes de tránsito. Y el 70% son motociclistas. Yo solté eso. Al final es uno que pierde. Y la vida vale más que una carrera de motor. Sé consciente y conduce con prudencia. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30.000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Auto Mayella, el dealer de los dominicanos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y estamos de regreso aquí en ¿Qué día? Con Eddie Bueno, con una buena compañía, muy nutrida aquí de información, el general Soto Jiménez. Nos quedamos con una idea inconclusa de lo que nos estaba conversando. Si yo te decía de un tremendismo que yo uso, que a mí no me importa lo que pueda ser, debería importarme, por la incidencia histórica que siempre hemos tenido con Haití. Cuando Haití pasan cosas, se reflejan inevitablemente en la República Dominicana. Ahora, a nivel estratégico, yo fui mucho tiempo profesor de estrategia y de geopolítica. Déjame decirte que hay que comprenderlo de la siguiente manera. Aún el tremendismo. Nosotros somos
el Caribe, a propósito de lo que está pasando ahora, el Caribe siempre ha sido, y no es una acción mía, sino de muchos autores internacionales y notables, como el profesor, uno de ellos el profesor Hennecker, pero también el profesor Juan Bosch, en su tesis de composición social dominicana, de Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe insular es una frontera imperial. Se le llama como una frontera imperial. Y se reflejan, siempre se han reflejado los males de la frontera, que hay una frontera, pero hay un problema. Un problema no, una notoriedad. Dentro de esa frontera, nosotros somos el centro geográfico. La isla de Santo Domingo es el centro geográfico del Caribe insular. Por lo tanto, el centro de la frontera. Y hemos vivido toda nuestra historia. Rápidamente te digo, mira, primero fueron los ingleses. La famosa, bueno, ustedes no, mi generación se le enseñaba mucho el problema del Pen y Bienable. Esa fue la gran expedición inglesa, ¿verdad? Se coge Santo Domingo como el primer punto en el gobierno de Oliverio Cromwell. Primero, varias veces Francia. Todo producto de lo que llamamos nuestro destino de frontera imperial. Recuerden que el almirante Nelson, el famoso almirante Nelson inglés, mucho después diría que la corona puede ser almirante, pero la única que puede hacer oficiales de marina, pero la única que puede hacer almirante es el Caribe. Y el almirante Nelson, la gente lo sabe poco, operó muchas veces aquí en el Caribe y aquí obtuvo su mayor grado de experiencia. Bueno, pero después de eso entonces, de los varios franceses hasta la guerra de reconquista, vino entonces los haitianos, la dominación y las invasiones haitianas en periodo de la independencia y posterior. Después vino la guerra contra España, ¿verdad?, por la anexión a España, producto de eso. Y finalmente, yo digo que la influencia de los norteamericanos, después de lo que fue la famosa invasión del Caribe, ¿verdad?, que yo señalo que en esa invasión ciertamente, como en las otras, no lo vencimos militarmente, pero estamos aquí cantando el himno nacional y hablando lo que ustedes hacen permanentemente. Entonces, yo pienso que ese es el verdadero destino manifiesto, no determinismo geográfico. Y ha llegado el momento entonces, ante las mismas amenazas, de sacarle provecho, no sufrir nuestro destino geográfico, sino sacarle provecho, porque nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular. Mire, general, debe ser una preguntita al general importante, que yo creo que no podemos que usted se pare de esa silla sin preguntarle. Me está votando, ya me está votando. No, yo le dije a usted no en off el tiempo, que tenemos es que el tiempo es muy corto, entonces, y yo quiero que usted se comprometa en volver en vivo, porque nosotros no vamos a agotar la agenda con usted ni siquiera someramente. Pero esta pregunta no se puede pasar. ¿Cómo una persona que en vida militar había sido muy cercano a Hipólito Mejía, en el gobierno de Hipólito Mejía usted desarrolló funciones muy importantes, cómo cae ahora a formar parte de la Fuerza del Pueblo y no con el PRM, que se supone que fue con quien usted tuvo mayor codeo? ¿Cómo usted se cae con Leonel? Mira, yo recuerdo una frase, y eso justifica lo que tú estás diciendo, ¿verdad?, de Stefan Zweig, que dice que el agradecimiento es el principal abogado de la lealtad y de la amistad. Brincaste ahí una cosa. Yo no solamente fui secretario de las Fuerzas Armadas, sino que fui secretario por 4 años. Claro. Eso quiere decir que tratándose del presidente Hipólito Mejía, eso habla de eficiencia también. Sí. Porque si yo no hubiese servido al propósito, entonces no hubiese durado esos 4 años. Y en esas relaciones, y después de haberte dicho lo de Stefan Zweig, yo no sé si el presidente Hipólito Mejía es amigo mío, pero yo soy amigo de él. Y lo de los políticos, el brinco que diste fue que yo no pasé de el gobierno del partido
en el que yo fui secretario de la Fuerza, yo no pasé de un brinco. No, porque usted no era miembro del partido. Yo pasé a mi partido, a mi organización política, sí. ¿Verdad? Eso, claro, trajo inconvenientes por esa misma lógica, pero fíjate, el problema es que los políticos son gestores y eso es una experiencia que se va acumulando. Cuando yo, por ejemplo, salí de ministro de las Fuerzas Armadas, la gente me preguntaba, ustedes me preguntaban, ¿usted va para la política? Y yo digo, yo tengo que primero purgar la lógica militar. Y en eso había varios programas de lo que fue primero, que fue la Fundación Quinta República. Yo recuerdo. Sí. Ahí nacieron las tertulias, etcétera. Y entonces llegó el momento de yo incursionar en política, porque la política y las Fuerzas Armadas se parecen. Es más, priman los mismos principios de la guerra, usted lo puede aplicar en política. Pero lo que cambian son los medios. Claro. Claro. Porque en la vida militar las órdenes se cumplen lo más rápido posible, sin cuestionarlas. Pero en la política no. En la política tú tienes que transaccionar, que intercambiar, etc. Entonces, eso es lo que explica lo que tú estás diciendo. Y saber también mi historia con la Fuerza del Pueblo. Yo apenas me juramenté formalmente en la Fuerza hace algo más de 3 años. ¿Verdad? Y entonces, es una característica. Yo, toda mi vida, eso me recuerda a lo que decía Suetonio de Julio César, todo lo que yo hago, lo hago con vehemencia. O no lo hago, ¿verdad? Entonces, ese paso ahora de la dirección política es algo que me distingue. Yo creo que lo primero me satisface. Me distingue, pero además de distinguirme, me compromete. ¿Me compromete a qué? A seguir el ritmo de trabajo que yo tenía cuando era miembro de la dirección central. ¿Verdad? Y eso es lo que yo he visto en la Fuerza. Hemos visto. Pero en el caso de la pregunta, para decirte, poderte señalar eso, ¿verdad? Yo no soy enemigo. Yo no soy enemigo del presidente Mejía. No, pero la pregunta yo se la hago, para la respuesta que yo estaba buscando era, ¿en qué colige o usted se siente más cómodo con Leonel que con Hipólito Mejía, que es una... Yo me imagino que coinciden en ideas. Exacto, ¿cómo ellos? Y además, eso es una pregunta, esa tiene cocorícamo, como no. Decía. No. Yo lo que te digo, no es problema de sentirse bien. Cuando a mí me tocó el momento de elegir, naturalmente, claro. Recuérdate que pasó un tiempo considerable, claro. ¿Verdad? Sí. Desde lo que yo te conté de la Fundación Quinta República, del movimiento Quinta República, y entonces en ese trayecto usted aprende, usted califica en política, claro. Porque el problema no es llevar la guardia a la política, ¿verdad? No, que no pega. Que además que es un error. Ahora, en pleno derecho tú puedes hacer eso cuando estás en el servicio pasivo. Porque hay que subrayar también una cosa. En las Fuerzas Armadas, cuando tú ingresas a las Fuerzas Armadas, haces un juramento. Y en ese, vamos a llamarle, en ese acuerdo, tú te privas de derechos ciudadanos fundamentales, como es el derecho de elegir o ser elegido, o de ser partidista. ¿Verdad? Pero ahora están promoviendo que los guardias voten. Bueno, de eso. Ese es otro tema. Es una cosa grave. Ese es otro tema que debemos discutir. General, hemos visto que en la política, ahora hemos visto que en la Fuerza del Pueblo pasaron a la dirección política no solamente usted como ex militar, también el general Guzmán Fermín, el general Candelier. Y se ha criticado ese hecho, cosa que yo no lo critico, porque ya son, aunque tengan el rango de ex militar, claro. Ya están como civil. Y le suman a un partido en cuanto a la estrategia y la experiencia que tienen, porque como bien usted dijo, ustedes como militar están acostumbrados a servirle al país, a estrategias y eso, y ya en la política se parece bastante. Lo que cambia son los medios y quizá los actores. Sí, claro. Entonces yo me pregunto,
¿qué le motiva? Que vemos que siempre los generales o exmilitares cuando salen del ejército se inclinan por la política. ¿Qué les motiva esa inclinación a la política? La costumbre de servirle al Estado y sentirse que todavía están en un mando, aunque sea político. El servicio incondicional a la nación. Ahora, yo quiero decirte que fíjate qué interesante lo que te voy a decir. Las Fuerzas Armadas, y se ve así, es una familia. ¿Por qué van a la política? Primero, en pleno derecho, desde que usted pasa a retiro, ¿verdad? En pleno derecho. Pero lo segundo es que a ustedes se les olvida, y yo se los recuerdo, que la política es la principal pasión de los dominicanos. Yo no creo en esa gente que dicen, yo soy apolítico. No, es que eso, mira, eso nunca ha sido así. Te voy a contar rápidamente, para meter otro anuncio mío. Yo te digo que hubo un embajador norteamericano, un encargado, que se fue el embajador Sullivan, que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, lo nombraron aquí. Y él había, en la época que él llegó, que él venía para acá, aquí había gobiernos que duraban 24 horas y 48 horas, y que a diferentes horas, y hemos avanzado muchísimo, cada partido en esa época tenía su ejército. Cada partido, el ejército tenía su banda armada. Y los problemas, en vez de resolverlo con ese papelito que hemos aprendido a medias a usarlo, ¿verdad?, se resolvían a tiro. Esa era la famosa época de Concho Primo. Entonces a ese Sullivan se le ocurrió, porque él era un aficionado al béisbol, traer el béisbol. Es una imagen muy interesante para calmar las pasiones políticas, ¿verdad? Y yo decirle, para no cansarle más, aquí él, ahora para calmar él trajo el béisbol, la casa de Luis. Él trajo el béisbol. El primer juego se jugó en Montecristi, después en Puerto Plata, a título de exhibición. Y él tuvo éxito. De ahí viene la pasión de nosotros. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que ahora tenemos dos pasiones. La política y la pelota. O sea, que él tuvo éxito a media. Finalmente yo quiero decirle algo, cosa que no puedo dejar de decir esto. Yo quiero referirme a la marcha del pueblo. La marcha del pueblo, ¿no?, es el día 30, ¿verdad? Y yo quiero categorizarla en el siguiente. Naturalmente, responde a una dirección del presidente, que yo creo que eso la gente lo ha pasado por alto, del presidente Fernández, para acompañar a la población, a toda la población, en el sinnúmero de dificultades que estamos viviendo. Pero hay otra circunstancia que yo quiero destacar en la marcha de ese día, en el que deben participar. ¿A qué hora es la marcha? ¿A qué hora es que inicia? La marcha, en lo que se ha anunciado, que es a las 10 de la mañana. Y no se ha dicho el punto de partida. Es decir, todo eso, y se va a conocer ampliamente por los medios. Pero yo quiero siempre irme a la otra significación de la marcha. Ya yo dije que había una especie de acompañamiento de parte de la intención del presidente y de todo el partido para este tránsito, el tránsito que estamos viviendo. Pero yo quiero señalar también que con ello se inaugura una nueva fase en la vida del partido. Una nueva fase en la vida del partido. Porque primero tuvimos el Congreso Ordinario Franklin Almeida, donde la gente no repara que ahí se tomó fuerza, beligerante, ¿verdad? De acuerdo a los estatutos también, pero beligerante, la dirección central. La dirección central. Después tuvimos entonces el Congreso Elector Manolo Tavares Justo, ¿verdad? Para elegir no solamente, que también se ha omitido eso, no solamente la dirección política,
sino la dirigencia del partido, Sí. que había que ratificar en esa boleta. Y déjeme decirle que yo participé en las dos, no como candidato. Yo no fui candidato porque ya yo era de la reserva. no, de la dirección central. Primero el primer proceso, ¿verdad? Entonces pude observar eso. Y no solamente donde me tocó votar, sino que de ahí me fui al área de Villamella, ¿verdad? Y de ahí me fui a Villajuana. ¿Y usted sabe lo que me pareció a mí? Me pareció unas elecciones generales Así es. al título de entusiasmo, ¿verdad? No da tiempo para No da llegar tiempo, allá. sí, es que Eddie me ha dicho que Es que, quedan 2 minutos. es que no, ya con el general Sí, no, pero no déjame pudimos abrir decirte, los teléfonos. déjame concluirte, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahora cuando termina con la elección de los 10, que yo participé también de forma activa, fui a ver el proceso, fui a ver la democracia interna, ¿verdad? Que por cierto, hay mucha gente que las quejas de esa juventud que quería abrirse paso capaz académicamente y muy activa en el partido lo han visto de forma negativa. Yo no lo veo como forma negativa. No, eso no ha sido negativo, pero Está en el lamentablemente ya- contraste. ¿Cómo lo hacen las otras organizaciones políticas? Esos intentos de democracia interna, sin daños a terceros, ¿verdad? A balazo, a palo, ¿verdad? A sillazo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ha hecho? Mira, ninguno de los que se han expresado, abriéndose espacio, ninguna, ¿qué han dicho? Ninguno de los que se han expresado. Tú sabes todo lo que han dicho. Fíjate la diferencia, el contraste. El más vehemente ha dicho que va a entrar en un estado de reflexión, Sí. ¿verdad? Sin insulto, sin anunciar que se va del partido. Eso es una posición encomiable Bueno, del partido, de la organización, de lo que es la organización. Lamentablemente nos faltó tiempo para seguir hablando, pero no me quiero despedir sin que usted se despida del público y diga por qué Leonel Fernández en el 2028. Bueno, fíjate, esa es una pregunta que parece fácil. No, pero en segundo usted lo Porque dice. tiene, no, mucha fácil, ¿verdad? Yo creo que él es el epítome de la experiencia, ¿verdad? Y el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Muy bien. Bueno, Bueno, ahí está, señores. Lamentablemente quedamos para una segunda entrevista cuando el general nos lo permita, porque nos faltó tiempo para seguir hablando y darle participación a ustedes por los teléfonos. Gracias por sintonizarnos como todos los días y nuestra cita es mañana a las 10 de la mañana. Nos vemos.